bomberos intentan apagar 3 incendios forestales. Pues están viendo ustedes en este momento en sus pantallas el trabajo de los helicópteros que continúan haciendo los descargues. Hablamos de la alerta por los incendios forestales en el país. El de los Cerros Orientales en Bogotá ya cumple 27 horas. Así fue como se registró la noticia triste y lamentable de que los Cerros Orientales de Bogotá se estaban incendiando. Primero se incendió el cerro de la Quebrada de la Vieja, donde muchos bogotanos hacemos senderismo. Después vino el incendio en el Cerro del Cable. Luego se supo que en el basurero de Doña Juana había también otro incendio. Más tarde se registró uno nuevo en Usme y en cosa de horas el humo de los incendios empezó a cubrir la ciudad de Bogotá y se prendieron también esas alarmas. La Secretaría de Bogotá de Salud ordenó el uso de mascarillas, sobre todo en los lugares cercanos a los cerros orientales. De las cifras arrojadas por el IBOCA, que es el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, ya cumplimos el criterio que implica que cuando pasan 18 horas continuas, consecutivas, en las que se constata que el 50% de las estaciones de esta zona están en una situación naranja o rojo, y se pronostican que esas condiciones de calidad del aire se mantendrán en las siguientes 48 horas, se toma la decisión de declarar una alerta zonal por deterioro de la calidad del aire por contaminante PM10. Llegó un momento en que era evidente que todos los esfuerzos que se estaban haciendo, porque no solamente estaba el cuerpo de bomberos, sino que llegó el ejército, la policía, no daba abasto. Fue entonces cuando el propio presidente Gustavo Petro decidió pedir ayuda internacional. De ese tamaño fue la crisis que se vivió en la capital. El saldo que ha dejado el incendio es devastador, al menos 2 hectáreas de bosque en la Quebrada La Vieja y cerca de 25 hectáreas en el Cerro del Cable. Luego de una semana de trabajo ininterrumpido, en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán dio un parte de victoria en el sentido de que le informó a la ciudadanía que los incendios en los cerros orientales habían sido controlados, pero que iban a venir días muy duros. Y dijo en sus trinos que según las investigaciones, los incendios que habían acabado con los cerros orientales habían tenido origen en causas humanas. Aunque los medios se concentraron en registrar cómo se estaban quemando los cerros orientales, la verdad es que en otras partes del país, Colombia se estaba incendiando. El páramo de Berlín, un páramo hermoso, precioso, también fue afectado por el fuego. Lo mismo sucedió en el páramo de Sumapaz. Muchos frailejones y bosques de frailejones quedaron totalmente quemados. Los páramos son el sustento de todo un circuito del agua, porque sirven para filtrar el agua que cae de las lluvias. Son como una especie de alfombra que permite preservar el agua para llevarla a los ríos. En el páramo de Berlín se quemaron 300 hectáreas de bosque de frailejones. Y en el páramo de Sumapaz, uno de los más hermosos, yo creo que del mundo, se quemaron 2.000 hectáreas. Y solo para decir esto, solo son 2 los países que tienen páramos en el mundo. Colombia es uno de ellos. Lo que sucedió se suma al hecho de que estamos en la época de los incendios controlados, que se suceden en muchas partes del país y que son recurrentes, tradicionales en la vida agrícola de los campesinos. Las usan para enriquecer la tierra antes de empezar a sembrar. Esos incendios controlados, cuando hay un fenómeno del Niño como el que estamos empezando a vivir hoy, sumado a el efecto del calentamiento climático, que aumenta la temperatura de la tierra, pueden ocasionar grandes incendios. Pero eso no es todo. También hay incendios provocados de manera ilegal, que en su mayoría tienen el objetivo
de aumentar la frontera agrícola para que después de que han acabado con el bosque, se proceda a lotear la tierra y a aumentar entonces la frontera agrícola para llenarla de ganadería extensiva, un mal que también está afectando el medio ambiente y los ecosistemas en Colombia. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo en Colombia. Miles de hectáreas de la selva colombiana y de las sabanas de la Orinoquía se han perdido así. Hace unos 2 años yo hice, precisamente en compañía de Rodrigo Botero, un informe investigativo sobre esas quemas y cómo esta época, donde hay quemas controladas, sirve también para que los ilegales fomenten incendios con el propósito de apropiarse de la selva y lotearla y convertirla en sabanas para la ganadería extensiva. Un mal que en Colombia también está causando serios estragos. La apocalipsis que vimos las últimas semanas en Bogotá, porque fue una apocalipsis que afectó la sensibilidad de muchos habitantes que creían que el cambio climático era una cosa que iba a venir mucho tiempo después, se ha vivido desde hace mucho tiempo en las selvas colombianas y en el sur de este país. Lo que pasa es que por primera vez esa apocalipsis fue vista en el centro del país, en la capital. Miren el escenario dantesco con el que yo me encontré hace 2 años, cuando hice un sobrevuelo y prácticamente el humo de las inmensas quemas casi que nos impidió respirar dentro del avión, dentro de la avioneta, porque se llenó de humo el aparato y nos tocó devolvernos. De ese tamaño eran los incendios, hace 2 años en el Amazonas y en las sabanas de la Orinoquía. Acabo de bajarme de una avioneta que me llevó a las sabanas de la Orinoquía y a los bosques de la Amazonía, en compañía de Rodrigo Botero. ¿Y qué vieron estos ojos? Pues un espectáculo realmente dantesco. Lo que yo vi es una selva totalmente incendiada, con una nube blanca encima, ¿sí? Pero además que está siendo loteada minuto a minuto mientras aquí tomamos café. Este es el primer informe de ese viaje a ese inframundo en el que hoy se está convirtiendo a la Orinoquía y a la Amazonía colombiana. Para explicar lo que está pasando hoy, habría que decir 2 cosas. Que en este momento confluyen 2 fenómenos que agravan aún más las posibilidades de incendios en Colombia. Un país que es uno de los más biodiversos del mundo. Por un lado, estamos viviendo un fenómeno del Niño, que se caracteriza principalmente por la ausencia de lluvias que producen sequía, lo que además le abre la puerta a los incendios, porque muchos de esos bosques, sobre todo de los cerros orientales, fueron plantados hace 50 o 60 años, yo diría 70 años, de pinos y eucaliptos que secan el suelo porque necesitan mucha agua y que no son precisamente los mejores para prevenir los incendios en momentos de sequía y de ausencia de humedad en el bosque. Este fenómeno del Niño se sucede con otro fenómeno que viene de atrás, que es el calentamiento del clima, el famoso calentamiento global, y que se refleja en el aumento de temperaturas de la Tierra. El año pasado fue uno de los años más calientes que haya registrado el mundo. Todo eso es el cóctel perfecto para que se prendan los bosques en Colombia. En medio de esta crisis de incendios que afectan hoy a varias regiones del país, se ha descubierto cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que este gobierno, que fue el primero en decir que venía un niño fuerte, que fue el primero y ha sido el primero en hablar del cambio climático
como una realidad frente a la cual hay que prepararse, pues resulta que a la hora de llevar a cabo una política de prevención ha sido muy débil. Desde que llegó al poder han pasado 2 directores de la Unidad de Prevención de Riesgo, que es la entidad encargada de coordinar precisamente estas emergencias. El primero fue Luis Fernando Velasco, hoy ministro del Interior. Duró muy pocos meses ahí. Y lo sucedió el economista Olmedo López, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Un hombre que viene de la entraña del pacto histórico, porque fue gerente de la campaña de Clara López, porque fue presidente del Polo Democrático en Antioquia y muy cercano a la senadora del pacto histórico, Clara López. Según la oposición, hubo un fuerte recorte en el presupuesto del 2024 para los bomberos, de cerca de unos 23.000 millones de pesos. Según las denuncias, mientras que en el 2023 este presupuesto era de 92.000 millones, este año será solo de 68.000 millones. Además, el gobierno nacional decidió cambiar al director nacional de bomberos, el capitán Arbey Trujillo, quien ha sido reemplazado por la comandante Lourdes del Socorro Peña del Valle. Además, en plena emergencia de los incendios, el gobierno decidió cambiar al director nacional de bomberos, el capitán Arbey Trujillo, quien acaba de ser reemplazado por la comandante Lourdes del Socorro Peña del Valle. Arbey Trujillo duró en el puesto solo 4 meses y el anterior director al que Arbey Trujillo reemplazó había durado solo 4 meses. Así declaró ante los medios el saliente director del Cuerpo Nacional de Bomberos, Arbey Trujillo. Yo acabo de llegar hace 4 meses y ya me voy porque ya acaban de publicar una hoja de vida, una nueva capitana, acaba de salir publicada en presidencia, entonces pues yo ya entregaría una vez de entre ellas, ¿sí? Yo traté de ejecutar los recursos los poquitos, porque yo solamente estuve 4 meses, completo 4 meses mañana, entonces ya tocaría mirar la persona que me va a reemplazar, tomar la determinación que van a hacer, si van a mirar por medio del gobierno, le aumentan los recursos, etcétera. Ante la realidad que hoy confluyen 2 eventos que están atizando el fuego en Colombia, comencemos por explicar uno de ellos y cómo es que está afectando el fenómeno del Niño. ¿Cuál es la magnitud de este fenómeno del Niño que estamos enfrentando? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Y cómo es que debemos enfrentarlos? Nos lo explica aquí en A Fondo el experto médico Camilo Prieto, profesor de la Universidad Javeriana en temas medioambientales y de salud pública. Mira, María Jimena, que algo que me ha llamado la atención y lo veo como una oportunidad en medio de esta crisis que hemos vivido es que los incendios se volvieron una noticia de interés nacional y la opinión pública se volcó a pensar en los incendios y cómo los incendios podían afectar. Exacto, podía afectar la vida de millones de personas porque estaba acá en los cerros orientales. Todos los años tenemos estas quemas, pero como ocurren por allá en el oriente del país o hacia el sur del país, en los bosques, como que la gente dice, ay, qué embarradas, están quemando los bosques, pero bueno, eso es lejos. Pero como ahora se decretaron varias alertas ambientales en Bogotá, ¿no? Ahí la cosa ya cambió y la gente dijo, bueno, ¿qué está pasando? El fenómeno del Niño, oscilación del sur, es un evento muy particular que tiene no solamente impacto en Colombia, como mucha gente lo creería, sino tiene un impacto a escala global. Surge inicialmente por un debilitamiento de los vientos alisios, que normalmente, María Jimena, empujan las aguas superficiales del Pacífico desde nuestro continente, es decir, desde Sudamérica hasta el otro lado del mundo, es decir, hacia Australia, Nueva Zelanda, hacia el sudeste asiático. Normalmente eso pasa. Cuando estos vientos se debilitan, esas aguas cálidas del Pacífico se quedan atrapadas más hacia nuestro lado, ¿no? Y esto genera unos cambios de temperatura en las aguas del Pacífico que cuando se cumplen determinados criterios, esto es como un diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Entonces, determinados grados centígrados por determinado tiempo, ahí se
diagnostica o se confirma que ha llegado el momento de un fenómeno del niño. Entonces el fenómeno del niño tiene diferentes intensidades. Puede ser o un niño canónico o clásico, o un niño modoki, que es la expresión que se ha dado una palabra en japonés que quiere decir como grado intermedio, ¿no? Y los otros que son los super niños, que afortunadamente son poco frecuentes y se presentan más o menos cada 50 años. Y estos fenómenos, además te cuento algo, se llama el niño es porque desde hace ya varios siglos este periodo coincidía con diciembre con la llegada de el niño Dios, ¿no? Entonces en las costas de Ecuador y Perú, eso es un poco a veces en disputa de quién le puso primero el nombre, empezaron a denominarlo de esa forma. Y lo otro, María Jimena, es que el niño no se expresa igual en todos los lugares. Es decir, en lo relevante para nosotros es saber que en Colombia, particularmente en la región andina y Caribe, se caracteriza por una reducción de las precipitaciones, por un incremento de las temperaturas y obviamente también por una temporada de sequía. Y todo parece indicar que no va a ser un niño severo, o sea, definitivamente no va a ser un super niño, porque ya vemos que en el próximo trimestre vamos a ir hacia una fase de neutralidad, se conoce de esa manera. Eso hace que definitivamente no vayamos hacia un super niño, sino un niño canónico, muy posiblemente va a ser eso, ¿sí? Intenso, pero no para llegar a tener otra escala, no para estar en la parte superior de la escala. Aunque, como lo dice el experto Camilo Prieto, el niño que estamos enfrentando hoy no es un super niño, sino que es un niño leve, un niño canónico. La realidad es que Colombia sí ha experimentado super niños, como él nos lo va a explicar. Sin embargo, lo que sucede hoy es mucho más complejo, porque este niño canónico que estamos viendo se junta con otro fenómeno que viene desde atrás y que no existía hace 50 años cuando experimentábamos super niños y que se llama el calentamiento global. Escuchen lo que sucede hoy y cómo es de distinto a lo que sucedió hace 50 años cuando hubo super niños en Colombia. Nosotros tenemos momentos de super niño, claro, y cuando miramos hacia atrás, lo hemos experimentado. Lo que pasa es que hay que entender que no tenemos registros directos de muchos de los fenómenos del niño que ha vivido en nuestro territorio, sino muchos de ellos se hacen por reconstrucciones del pasado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo pienso en recuerdo de los años más cálidos, seguramente 2024, dentro de los registros directos que tiene el país, seguro va a ser uno de los eneros más cálidos que hemos tenido de los registros directos, enero 2024. Entonces, por un lado tenemos fenómeno del niño, y tenemos un fenómeno de fondo, que es el de cambio climático, que ha venido sostenidamente, ¿no? Mostrándonos evidencia contundente de cómo ha ido variando la temperatura global. Entonces, cuando sumamos fenómeno del niño, cambio climático, pues viene una temporada en la que la probabilidad de incendios se incrementa y también existe una mayor dificultad para controlar estos fenómenos. ¿Cómo opera el fenómeno del cambio climático en el cambio de temperaturas? ¿Cómo es que es esa relación? Bueno, hay un asunto muy importante. Todo nos ha ido demostrando que a partir, María Jimena, de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, especialmente cuando se disparan las emisiones de CO2 de origen humano, es decir, de origen antrópico, empieza a cambiar el balance energético de la Tierra. ¿Por qué razón? Porque al haber más CO2 y más de otros tipos de gases de efecto invernadero, ellos empiezan a absorber energía térmica, particularmente infrarroja, de nuestra relación con el Sol, y esto empieza a hacer que el planeta sea más cálido, más cálido, más cálido. Y esto es progresivo, esto es de a poquitos, ¿no? Esto es de a poquitos, va despacio, despacio. Pero hay una relación entre los vatios por metro cuadrado que va absorbiendo de energía nuestra atmósfera y el incremento de la temperatura. Eso ya lo ha probado la ciencia. Entonces, algunas personas pueden decir, oiga, pero sí han ocurrido otros momentos de cambio climático en la Tierra. Por supuesto que sí. Por supuesto que hemos tenido momentos de frío, de glaciaciones, hemos tenido periodos muy cálidos, pero lo que no había pasado es que se haya dado a una velocidad tan alta como se está dando en este momento, número uno. Número dos, que no se habían dado en tiempos humanos, es decir, hemos tenido
Glaciaciones. Sí, por supuesto. Y épocas de sequía, pero no cuando existían correcto, los humanos. No cuando existían los tiempos humanos, y ahí lo caracterizo, que ahorita no lo terminé de caracterizar, en medio de las civilizaciones que habitamos, ¿sí? Es decir, Homo sapiens han estado expuestos anteriormente a cambios climáticos, por supuesto. Los Homo erectus también, pero no teníamos civilizaciones. Las civilizaciones coinciden particularmente con un periodo de estabilidad del clima que empezó hace más o menos unos 11.700 años, que se conoce como el Holoceno. Entonces, nuestro desarrollo de civilizaciones y nuestra estabilidad de habitar el mundo como la conocemos actualmente ha dependido, María Jimena, fundamentalmente de la estabilidad de la temperatura que hemos tenido en los últimos 11.700 años, ¿correcto? Entonces, cuando alguien me dice, oiga, pero discúlpeme, pero es que hemos estado expuestos a otros cambios de temperatura, por ejemplo, en el Piacenciano o, por ejemplo, en el Eemian. Yo les digo, claro que sí, usted tiene toda la razón y ahí hemos estado los humanos, pero a diferencia de la actualidad, no estábamos en desarrollos urbanos, no estábamos organizados como estamos ahora, ¿sí? Recordemos que antes los seres humanos migrábamos de un lado para el otro, ¿no? Nos movemos de un lado para otro. Eso en la actualidad aún, pues bueno, se producen a veces esas trágicas migraciones climáticas, pero evidentemente el incremento de la temperatura global no solamente nos lleva a tener unos momentos y unos periodos más intensos de sequías, de lluvias, huracanes mucho más potentes, sino que nos llevan a pensar en cómo debemos adaptarnos a este nuevo mundo que nos corresponde vivir. El primer efecto de este escenario tan complejo en que se juntan estos dos eventos, por un lado el fenómeno del Niño y por el otro lado el del calentamiento global, son precisamente las sequías intensas y la propagación de incendios. Y eso es lo que nos espera. Y eso, según Camilo Prieto, es lo que nos espera, porque la emergencia hasta ahora comienza. Al tener mayores temperaturas y al tener unas sequías más intensas, María Jimena, existe la probabilidad de que se desarrollen incendios, número uno. Y también existe probabilidad que los incendios que no sean de origen natural, sino por manos del ser humano, sean más difíciles de controlar. Quiero aclararle a la audiencia de A Fondo que todo indica que la inmensa mayoría de los incendios usualmente son provocados por los seres humanos, ¿sí? O sea, cuando miramos de los diferentes porcentajes que se expresan en grupos de investigación, no solamente en Colombia, sino en general en América Latina, estamos hablando de un porcentaje cerca al 90%, ¿sí? Y uno dice, ¿y para qué los humanos quemamos tanto, no? Estas épocas se aprovechan tanto por la economía lícita como por la economía ilegal. En términos de economía lícita, quemas controladas en agricultura, en ganadería, que son programadas, obviamente con cierto nivel de riesgo, pero eso no se ha hecho ahora, o sea, eso se lleva haciendo desde hace siglos. ¿Sí? O sea, si documentamos esto desde las primeras veces que se cree que ya los humanos domesticamos el fuego, estamos hablando de hace unos 700.000 años, que lo hizo el Homo erectus, y muy posteriormente con el desarrollo de la agricultura, ya desde hace unos 10.000 años, posterior a eso se empiezan a diseñar las técnicas de tumba, quema y roza. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Colombia se desarrollan estas prácticas sobre todo en las sabanas, ¿sí? Y cuando miramos, si tú te das cuenta, en este momento, ¿dónde están los focos? El mayor número de focos activos y de alertas de incendios están en Boyacá y en Cundinamarca. Y uno dice, ¿pero por qué? Precisamente porque hay una práctica asociada a la agricultura. Esos son un tipo de incendios. Ahora, los de las economías ilegales son completamente distintos. Entonces acá es donde vemos, por ejemplo, los acaparadores de tierra induciendo incendios en los bosques húmedos, tropicales, en los bosques secos también. ¿Y eso ha pasado siempre? Sí, eso lleva décadas, incluso siglos. También vemos en los páramos que ocurre lo mismo, aunque también hay incendios naturales en los páramos, pero también ahí están las manos criminales para buscar acaparar la tierra. De hecho, ahorita antes de grabar el programa estábamos revisando contigo ese mapa satelital que nos muestra esas coincidencias entre puntos de calor en algunos incendios y lotes, Putumayo, en Guaviare, en Meta. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues sí, eso ocurre. Y hay otro tipo de incendios provocados por las manos humanas que son accidentales y por descuido, ¿no? Seguramente lo veamos en estos días como incendios acá en los cerros orientales fueron provocados por dejar vidrios
dejar contenedores metálicos, que esos descuidos pueden llevar a que se generen incendios donde naturalmente no debería haber un incendio. Entonces, a modo de conclusión, tenemos 1, incendios naturales que hacen parte de los ciclos ecológicos y que de hecho son muy necesarios en diferentes ecosistemas. Y 2, este otro grupo de incendios provocados que en muchas ocasiones están de la mano de la ilegalidad. Esta crisis que se vivió en Bogotá, que repito, no va a ser la primera y que poco a poco se está extendiendo por todo el país, tiene una relación directa con la salud pública. No solamente porque afecta el aire que respiramos, sino porque afecta también el medio ambiente, los ecosistemas, y por ejemplo, y que afecta también los ecosistemas, porque el aumento del clima pues también afecta esos microorganismos, pues también afecta todo ese microuniverso. Escuchen cómo lo explica el profesor Camilo Prieto. Cuando viene la combustión del material vegetal, María Jimena, se liberan a la atmósfera no solamente gases de efecto invernadero, sino material particulado, aerosoles y gases altamente tóxicos, que cuando entran en contacto con nuestro cuerpo pueden afectar no solamente los pulmones, sino el corazón y el cerebro. Me explico. Lo de los pulmones parece obvio, ¿no? Los respiramos, entonces pueden producir irritaciones de las vías aéreas, desencadenar crisis asmáticas en las personas susceptibles, hacer más susceptibles a que se desaten alergias, en fin. Los menos mencionados tienen que ver con el corazón, y quiero aclarar que cuando una persona respira crónicamente este aire, y aire de mala calidad, como al que estamos acostumbrados en Bogotá, hay riesgos, por ejemplo, de desarrollar infartos, en general enfermedades cardiovasculares. Y en el cerebro es muy particular, porque hay grupos de riesgo. Por ejemplo, en los niños menores de 5 años, cuando están expuestos a aire de mala calidad, no solamente al humo de las quemas, sino al de la combustión de los buses de transporte escolar, que los vemos circulando como chimeneas por Bogotá y en muchas ciudades del país. Esto genera un deterioro del desarrollo cognitivo, es decir, estos niños van a tener un cerebro, cuando están expuestos crónicamente a este humo, que no se puede desarrollar igual que los niños que respiran un aire de buena calidad, ¿sí? Se han encontrado también asociaciones para el desarrollo de demencia, y otro punto clave es el desarrollo de esto que popularmente se conocen como los derrames cerebrales, que son los eventos cerebrovasculares. Es decir, fíjate que hay un espectro muy grande sobre lo que se puede vivir en nuestro cuerpo cuando estamos en contacto con el humo de las quemas. Y quiero resaltarle también a la audiencia que así no hayan incendios en los cerros orientales, ojalá no se olviden que el próximo año, cuando haya incendios en Guaviare, cuando haya incendios al oriente del país, en cuestión de horas, María Jimena, 24, 48 horas, esas sustancias tóxicas pueden llegar a Bogotá, pueden fácilmente migrar. Entonces, es clave entender que los incendios no solamente son un problema ambiental muy relevante, no solamente son un problema de la ecología del país, sino también de la salud pública. Y esa perspectiva seguro nos puede ayudar a asumir con mayor seriedad esta circunstancia. Según Camilo Prieto, además de que el hecho de que se esté viviendo un calentamiento global con un fenómeno del Niño, aumenta la posibilidad de incendios y se afecte el aire y la salud de los colombianos, también es muy probable que se aumente la posibilidad de que se desarrollen enfermedades producidas por vectores, como por ejemplo el Aedes aegypti, y enfermedades que más o menos estaban dominadas, como el dengue, el zika, la chikungunya, se vuelvan relevantes de nuevo. El fenómeno del Niño, particularmente, y también el incremento de la temperatura global, aumentan la probabilidad del desarrollo de enfermedades producidas por vectores. Tú estás señalando uno, pero se han estudiado especialmente el comportamiento de los anófeles y también de los Aedes aegypti. Y acá entonces tenemos enfermedades tales como el dengue, zika, chikungunya, y también, evidentemente, la malaria. Entonces, ¿qué ocurre? Que al revisar los casos del año pasado, un asunto son los casos observados y otro los casos esperados del Instituto Nacional de Salud, vemos que muy especialmente los casos de dengue del año pasado, los casos observados superaron en demasía a los casos esperados. Es decir, hubo más de lo que se esperaba, y muy posiblemente esto relacionado
con la sequía. Ese es uno de los efectos del fenómeno del Niño. Salud pública también. Otro, la reducción obviamente de la disponibilidad del agua para la generación de energía eléctrica. Adicionalmente, la reducción de las precipitaciones también disminuye la productividad en los cultivos. Y evidentemente también hay una menor disponibilidad de agua fresca para los seres humanos. Entonces vemos como ya hay varias alertas de distintos municipios que se encuentran en estrés hídrico. Entonces miren que volvemos y nos conectamos con el asunto de salud pública. Para Camilo Prieto, casi que ningún país está preparado para enfrentar este tipo de emergencias, sobre todo cuando tienen que ver con incendios. Pero sí aclara aquí en A Fondo que es necesario invertir mucho más en la prevención, porque nos estamos viendo cortos ante el desafío que tenemos. Cuando uno habla de gestión del riesgo, María Jimena, debe tener presente dos elementos: amenaza y vulnerabilidad. Amenazas como el fenómeno del Niño, como el cambio climático, es algo que desborda nuestra capacidad para controlar. Pero la vulnerabilidad es algo que nosotros podemos manejar a través de mayor inversión y mayor capacitación de quienes manejan la gestión del riesgo. María Jimena, me atrevo a afirmar que no existe ningún país del planeta que esté absolutamente preparado para atender la emergencia de los incendios. ¿Por qué? La perspectiva usual, no solamente de Colombia, sino en el mundo, ha sido la de apagarlos. O sea, se presenta el incendio y vamos a apagar incendios, lo cual está bien, pero es insuficiente. Y en la medida en que tengamos mayor comprensión de los incendios, vamos a poder tener una mayor resiliencia. En la medida en que se investigue más y se comprenda más en la relevancia que tiene el uso de la ciencia para prevención de los incendios, seguramente nos vamos a adaptar mejor. Ahora, cuando miramos nuestro caso local, definitivamente hay una lección aprendida. Colombia necesita invertir muchos más recursos en la gestión del riesgo, muchos más recursos también en la interacción de las instituciones, porque el gran problema que nosotros tenemos es que las instituciones muchas veces no se hablan. ¿Sí? Y otro asunto clave es la inversión particularmente en aeronaves para atender incendios. Colombia no las tiene, específicamente para eso, no, aviones, hablo específicamente de aviones. No las tiene, pero no, nosotros tenemos helicópteros y bueno, con los sistemas que se pueden adaptar, ¿no es cierto? Pero un avión específicamente para atender incendios, no. Hay un Hércules, estos aviones que se pueden adaptar, ¿no es cierto?, para atender las contingencias. Pero hay unos aviones que son especializados para esta tarea. Entonces, bien valdría la pena pensar en cuando se piensa en adaptación, ¿no? Y en gestión del riesgo, que ojalá la Fuerza Aeroespacial pueda contar con ese tipo de aeronaves. Otro asunto, cuando me preguntabas de la dificultad de controlar los incendios en los cerros orientales, tiene que ver también con esa conversación que se da entre las diferentes instituciones. Miren la complejidad que hay en los cerros orientales. Está el acueducto, ¿no es cierto?, donde están los predios. Está la CAR. Hay jurisdicción también del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces confluyen muchas instituciones. Para poder. Exacto. Y esto pasa en muchas zonas del país. Entonces, en el momento de tomar decisiones, ¿sí? Y además está la ciudadanía, que obviamente también está muy pendiente de, bueno, ¿qué vamos a hacer con los cerros? ¿Cómo se pueden manejar de la mejor manera? Y quiere hacer intervenciones, ¿no? Entonces, todo eso hace que el manejo necesite un nuevo enfoque en el país. María Jimena, nosotros necesitamos que Colombia tenga un manejo integral del fuego. Ese creo que es el concepto básico. ¿Qué necesita esa ecuación del manejo integral del fuego? Inversión en investigación. Y eso quiere decir escuchar a la ciencia. Segundo, inversión en la gestión del riesgo, en tanto infraestructura, talento humano, empezar a reclutar desde los diferentes grupos de investigación muy sólidos que hay constituidos en el país y también de personas que habitan en las regiones y conocen sus ecosistemas, a ser parte de estos grupos de gestión del riesgo. Y por otro lado, una pedagogía muy fuerte hacia la ciudadanía de los riesgos que tiene, por ejemplo, provocar incendios, los riesgos que tiene de visitar irresponsablemente los parques nacionales y cómo debemos ser juiciosos en el momento de efectuar esas visitas. Entonces, al sumar estas diferentes estrategias aunadas a los esfuerzos que vendrán posteriormente de restauración con especies nativas, yo creo que podemos tener una perspectiva diferente de los incendios en el país. Cuando todavía hay incendios que no se han apagado, ya muchos hablan de la necesidad de empezar a sembrar, de repoblar el bosque perdido.
Sin embargo, ya la propia ministra Susana Muhammad salió a decir que había que esperar a que llegara la temporada de lluvias, porque la recuperación de este bosque no es un proceso fácil ni rápido. Mire, yo entiendo que obviamente después de esto mucha gente quiere ayudar y eso es fascinante y es emotivo, pero hay que hacer un llamado a las personas que en este momento nos escuchan para comprender que este no es el mejor momento para sembrar. Lo segundo es que estos procesos de restauración son complejos y dependen, María Jimena, de qué tan severo sea el daño. Es diferente, por ejemplo, un incendio que se ha dado en la ladera, en una ladera de una montaña, a un incendio que se ha dado en una sabana, ¿no? Ese proceso de restauración es diferente. Las cenizas que dejan los incendios cambian las características químicas de los suelos. Entonces muchos de esos esfuerzos se terminan perdiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar las señales de las autoridades ambientales para cuando ya ellos mirarán si es necesario convocar voluntarios, si es necesario generar determinado tipo de acciones. Obviamente esas acciones, ténganlo por seguro que siempre van a estar caracterizados por la presencia de especies nativas, porque necesitamos reemplazar, particularmente en los cerros orientales, los eucaliptos, los pinos y ojalá el retamo espinoso, por especies nativas, ¿sí? Por ejemplo, que podamos tener cedro, encenillo, romero blanco, que nos ayuden como especies iniciales para empezar todo ese proceso de restauración. Pero insisto, hay que escuchar a la ciencia y a las instituciones para poder iniciar ese proceso. Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, tiene mucho que perder si no hace una política de prevención ajustada a lo que tiene para preservar, porque se puede pagar un precio muy alto, ya que de por medio está un sistema biodiverso casi que único en el mundo. De acuerdo con Camilo Prieto, si no se toman las medidas necesarias, Colombia puede perder mucho. ¿Qué se puede perder? Por un lado, el equilibrio ecológico. Eso quiere decir que los incendios provocados, descontrolados, alteran los flujos de materia y energía. ¿Y eso cómo se traduce en nuestra vida? En primera instancia, es autodestructivo. O sea, pone en riesgo la salud humana y también la salud y la vida de futuras generaciones. Adicionalmente, la pérdida de biodiversidad, hay que recordarlo, es uno de los límites planetarios. Y cuando Colombia insiste en perturbar la estabilidad de ese límite planetario, está condenando incluso su propio modelo productivo que quiere fortalecer en las áreas, por ejemplo, agropecuarias. Recordemos que Colombia, la vocación más fuerte que tiene de uso de suelo, apunta hacia lo forestal y agrícola. Destruir nuestros propios bosques para seguir aumentando la frontera hace que promovamos un uso ineficiente del suelo. Y seguir persistiendo en esas estrategias, lo que está haciendo es lesionar nuestro futuro. En momentos en que hay un fenómeno del niño tan agudo, así sea un niño canónico, que se junta con un evento como el calentamiento climático, las quemas controladas también son un peligro. Cualquier elemento que uno deja en un bosque, ya sea mínimo un pedazo de plástico, un pedazo de vidrio, puede suscitar un fuego infernal. Pero no solamente hay que pedirle a la sociedad que entienda que hay que tener una nueva relación con el fuego frente a estos nuevos eventos climáticos, sino también hay que exigirle al gobierno que sea coherente en sus políticas. Si bien es cierto, este es el gobierno que más ha hablado del cambio climático y que más anunció que venía ya un fenómeno del niño relativamente fuerte, pues hay que exigirle que eso se vea en materia de política pública. Es increíble que en lo que lleva del gobierno de Gustavo Petro haya habido cerca de 4 directores del Cuerpo Nacional de Bomberos y que cada uno de ellos no haya durado más de 4 meses. También es sorprendente que no se haya cuidado el presupuesto de la Unidad de Gestión de Riesgos y que se le haya reducido sus dineros cuando estamos hablando
de que es prioritario para un país que es biodiverso, el más biodiverso del mundo, pues tener los mecanismos y las políticas para enfrentar el cambio climático. Ojalá se haya aprendido esta lección, en la que el fuego ha consumido hasta en los últimos 3 meses, por cuenta del fenómeno del Niño y del calentamiento global, 17.192 hectáreas de bosque desde noviembre en Colombia. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.